Martina no quiere dormir. Tiene miedo de que un bicho peludo le visite en mitad de la noche. ¿Y si viene el ratón Pérez y le roba todos los dientes? Martina tiene los ojos abiertos como una lechuza. De pronto, una lucecita aparece debajo de su almohada. Es el duende Pepín con su linterna exploradora. Con sus polvos mágicos, todo lo soluciona. En su aventura con Pepín, Martina encontrará un montón de monstruos súper divertidos. ¿Queréis conocerlos? El vampiro está feliz con su dedo en la nariz. Está buscando algo. ¿Qué será? Saca un moco reluciente y exclama muy sonriente: ¡está pegajoso! ¡Parece pegamento! Alguien se ha tirado un pedo. Ha sido el fantasma Alfredo. Aquí está la momia Inés. ¡Cómo le apestan los pies! La bruja se llama Paca. Tiene ganas de hacer caca. Al sentarse en el retrete, aprieta tanto el culete que la verruga de la nariz se le ha puesto colorada. Plof, plof, han salido 2 bolitas. Son duras y redonditas. ¿Las contamos? 1, 2... No te pierdas al lobo feroz, que come calcetines apestosos, a la esqueleta Anacleta, que le faltan las 2 paletas, y al ogro Marcelo, que no quiere ir al colegio. Con el duende Pepín, Martina aprenderá a gestionar sus temores de una forma divertida y motivante. Este es el duende Pepín del tamaño de un tapón. Puede estar en cualquier parte, escondido en un rincón. Si necesitas ayuda, apareceré sin duda. Yo seré tu gran amigo y siempre estaré contigo. En la cama, Martina llora, se levanta, no quiere dormir sola. No te pierdas las orientaciones que incluye este álbum para el tratamiento de los miedos infantiles y crear el buen hábito del sueño.